Se viene una noche íntima e inolvidable en la Casa Paraguaya. Después de tanto tiempo que el rock vuelve a la Casa Paraguaya, recuerdo allá el 2011, creo que el Matún Policía Motorizado se hizo el show en aquel momento. Hermoso lugar para hacer recitales, no sé cómo está la hora, hace mucho que no voy, pero allí se va a realizar el día 4 de septiembre, se va a presentar Diario de Canciones, Paula Trama, Barbie Recanati, con esta propuesta que incluye algunas cuestiones que nos va a contar Barbie en un segundo. La tenemos al teléfono. Barbie, ¿cómo te va? Yo no te avisé antes, hoy es sábado a la mañana, ¿sabías? Sí, menos mal que me dijiste porque ando desorientada. Ah, bien, claro, es como un loop en el tiempo. Nosotros hacemos, parece que es jueves, pero en realidad es sábado a la mañana. Perfecto. ¿Cómo estás, Barbie? Bien, muy bien. Entusiasmada de ir para allá, que la verdad que es primera vez acústico, eléctrico en todos los formatos. Ah, mira. O sea viene es todas las sonoridades posibles, digamos. No, digo que nunca fuimos, va a ser acústico, pero digo, yo nunca fui en ningún formato. Ah, mira. Entonces es mi primera vez de cualquier manera. Ah, bien. Pero habías estado cerca, creo que estuviste en Corrientes o en Chaco hace poco, ¿no? No, estuve en Corrientes y Chaco. En Chaco estuve en formato acústico, si no me equivoco, hace como 5 años. Ah, mira. Y en Corrientes y Chaco estuve con mi ex banda, con Utopians, hace 10 años. Claro. No, me confundí Así porque, que, viste, las redes sociales confunden. Yo no tengo, pero a veces veo fotos y te vi con una remera del Gauchito Gil. No sé por qué asocié Corrientes y bueno, la remera la uso bastante, pero en muchos lugares. Bien. Barbie, bueno, entonces vienen en formato acústico y ¿de qué va el show? ¿Cómo está pensado el entramado del show? Mira, el show que hacemos con Paula es un show muy, muy especial que lo venimos trabajando hace 2 años en diferentes lugares. Es un show donde hablamos mucho sobre composición y las historias de las canciones que también nos unen a las dos como amigas, historias que fuimos entrelazando a través de los años, y empezamos a contarlas en vivo en este formato. Es un show largo, porque son como 3 horas que estamos ahí en el escenario, porque tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la canción y las historias. Y también es un show que, al ser en un formato así reducido, donde estamos las dos con una sola guitarra, nos abrió la posibilidad de poder ir a todos los rincones del país de una manera que nunca lo habíamos hecho. Entonces también es un show muy viajero y muy compinche con el público, porque se hace en teatros, en bibliotecas populares, en centros culturales, en clubes. Entonces es bastante especial el Diario de Canciones. Eso da una dimensión de intimidad y de comunidad también, ¿no? En los lugares que van. Sí, exactamente, porque pasa algo también, nos pasa sobre todo cuando vamos tal vez a lugares más pequeños como pueblos, que también la gente que va a vernos tiene un montón de cosas en común, aunque no se conozcan entre sí. Uh-huh. Entonces se arma también como una comunidad entre el público que nos excede, y es muy lindo, la verdad. ¿El show tiene una estructura? ¿Lo van armando? Supongo que hace mucho tiempo también que vos, bueno, estás relacionado de alguna manera con Paula Trama, digamos, en la música y todo esto, o de compartir escenarios, y ¿hay una posibilidad de improvisación o está todo como más estructurado en un orden específico? Mira, el show, por un lado, está totalmente guionado, como si fuera una obra de teatro, con respecto a la estructura, mucho más que un show eléctrico. Sin embargo, toda la parte de la charla que tenemos en el medio, que es la mitad del show, ajá, es 100% improvisada. Tratamos de que no se repita, las historias que queremos contar son las mismas, pero nunca se cuentan de la misma forma. Y hay algo que pasa en los shows, que es que a partir del lugar que vamos visitando, la ruta que vamos recorriendo y todas las cosas que nos van pasando en ese momento, las historias toman otro camino. Entonces, cada show es bastante distinto a todo lo que hicimos. De hecho, en Buenos Aires, que repetimos el show tal vez 1 o 2 veces por año, a veces la gente viene a verlo 2, 3 veces, y
y siempre es distinto al anterior, pero sí 100% tenemos guionado lo que va a suceder en el show, cómo va a empezar y el orden de las canciones, porque se trata de eso. ¿Las canciones son de autoría compartida o cada una aporta parte de su repertorio? No, Paula toca 8 canciones de ella, yo toco 8 canciones mías, a veces un poquito más, y lo que hacemos es las canciones que elegimos de nuestro repertorio, que no siempre son las mismas, pero se repiten bastante, están unidas por una historia en común, ¿no? Como que tienen que ver con la composición, como una canción que Paula escribió a partir de una historia que le contaron, y ahí yo cuento también una que me pasó a partir de una historia que me contaron, y ahí se van entrelazando las historias y vamos charlando y cantando, pero cada una canta sus canciones. Algunas las cantamos juntas, otras una la toca, la otra la canta, vamos intercambiando roles. ¿Y en cuánto tiempo llevan ya con el diario de canciones? Mira, si no me equivoco son 2 años y medio. Fue a principios del 2024 que nos invitaron a participar de un ciclo de poesía y música, y a nosotras se nos ocurrió este show. Y lo hicimos como un experimento para ese día, y la verdad es que lo disfrutamos tanto que al poco tiempo nos invitaron a hacerlo a Tucumán y Salta, y nos encontramos con este doble beneficio de que por un lado el show lo disfrutamos muchísimo y el público también, y era algo muy distinto a lo que veníamos haciendo con nuestras bandas, y por otro lado que la primera invitación que nos haya llegado sea de Salta y Tucumán, claro, también nos mostraba que nos estaba abriendo la puerta a un camino a recorrer por Argentina que con la banda no podíamos hacer por los costos. Entonces decidimos ver hasta dónde nos llevaba, y bueno, nos llevó ahora, fuimos desde Misiones hasta Neuquén, la verdad que recorrimos gran parte del país. Este año estuvimos en el sur, en San Martín de los Andes, en Coronel Suárez, en Bahía Blanca, en Junín, en Mar del Plata, Pinamar, en qué sé yo, Tandil, Salta, Tucumán, Jujuy, bueno, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Villa General Belgrano. Es como que ciudades grandes nos dan la posibilidad de poder ir también a la periferia de esas ciudades, claro, y llegar a lugares donde tal vez ni siquiera hay salas para bandas. Barbie, y esto de realizar el show de esta manera y este contexto íntimo y esta creación de comunidad, ¿modifica el show de alguna manera de cuando comenzaron hasta ahora? Sí, no, por supuesto. Cada semana, cada vez que hacemos el show, se nos ocurre algo nuevo. Es un show que está muy vivo y que va mutando mucho, y la charla que se da en vivo es tan espontánea e improvisada que a veces descubrimos carátulas nuevas para el próximo show, e historias nuevas para contar, y va mutando mucho. De hecho, en la última gira estuvimos hasta dando un taller sobre el proyecto que tenía que ver con eso, ¿no? Con analizar un poco las historias de las canciones. Vos sabés que, bueno, recién acabo de decir que no tengo redes sociales, sí tengo una que es Substack, y ahí te sigo en lo que escribís. Y hace poco, bueno, después de lo que fue la muerte del indio, hubo un texto que se llamó Patria, que escribiste, y que no solo me emocionó, sino que en esto también que estás describiendo de recorrer el país y demás, es como a partir de lo que escuchaste y de lo que viste de una presentación de Sky Beilinson haciendo jijijiji, sentiste lo que era la patria en esas pequeñas cosas que por ahí uno no las piensa y que están en la cabeza de cada uno, ¿no? Sí, totalmente. A veces es en los lugares más impensados donde terminás sintiendo eso que no entendés hasta que lo entendés, ¿no? Claro. ¿Qué era tu horizonte hasta ese momento, o por lo menos en ese proceso de ese tiempo? En el rock, por ejemplo. Era algo un poco más individualista con respecto a dónde podían llegar las canciones, ¿no? Uh-huh. Pero también se unen varias cosas. Yo empecé a hacer música cuando era muy chica, entonces hasta los 25 años más o menos perfilaba ambiciones y deseos que tenían que ver más con una estructura
de las revistas, de la televisión, ¿viste? Que tal vez es lo que te genera el deseo de empezar a hacer música cuando tenés 15 años, por lo menos en mi caso. Y mientras tanto no me daba cuenta que me iba transformando en un artista. Entonces hubo un momento donde lo único que me importó en la vida con respecto a la música fue poder hacer música y que esa música sea genuina. Y ahí se me rompió un poco la tele, porque me di cuenta que hacer música y que sea genuina no era tan compatible con la masividad o con ciertos objetivos que en realidad a veces son como un oxímoron, ¿no? con la parte orgánica del arte. Entonces ahí empezás a modificar y decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Quiero que me venga a ver mucha gente o quiero que mis canciones sean lo mejor que tengo para dar? Y cuando elegís tal vez que las canciones sean lo mejor que tenés para dar, te das cuenta que tal vez tenés que estar 2 años grabando. Y que eso no es muy productivo para la máquina del éxito. Y que tal vez las letras que vos tenés ganas de hacer no son tan pegadizas. ¿Y las vas a modificar o no? Y se te empiezan a aparecer un montón de cuestiones en el proceso ese del arte, donde tal vez un día te das cuenta que tal vez no estás hecha para intentar esas cosas que querías a los 15 y que de hecho tal vez no las querés, no las decías otras cosas, pero yo creo que eso se refleja en todos los aspectos de la vida. Tal vez cuando tenés 15 querés ser, no sé, surfista y después a los 30 querés estabilidad económica. Claro, se te van modificando los deseos en la vida, ¿no? Claro, pero acá pasa algo con lo que es, por llamarlo así, entre comillas, el compromiso artístico, la voz propia, ¿no? Sí, en mi caso sí, por eso digo que se va reflejando en todos los aspectos de la vida. En mi caso con el arte sí, con el arte un día me empezaban a importar cada vez más cosas que tenían que ver con el mensaje y que tenían que ver con la comunicación con el público y que tenían que ver con el compromiso, y esas cosas pasaron a ser las más importantes. Y automáticamente, como si fuera una teoría del derrame, esas cosas importantes empiezan a descartar algunas cosas que estaban en juego, ¿no? Como, bueno, ya sabés que nunca vas a tocar en ese festival, claro, o ya sabés que nunca vas a salir en ese programa, pero no tanto porque puedas o no puedas, sino porque no está dentro de ese plan de lo que estás construyendo artísticamente. Aparte de las canciones, bueno, está esta parte que decía que tiene que ver con la escritura. Publicaste un libro que es súper interesante sobre Mostras del Rock junto a Power Paola, una gran ilustradora colombiana, creo que es ella. Hizo uno sobre bicicletas también, maravilloso. Esto forma parte, también es una extensión de toda de ese compromiso, de esa visión poética, artística. Sí, yo creo que sobre todo en estos tiempos, a veces cuando te dedicas al arte te dedicas a un montón de cosas. Entonces fue en Futurock que me ofrecieron primero hacer un podcast, y a partir del podcast me ofrecieron hacer el libro, que el libro es fruto también del COVID, ¿no? Porque en el 2020 tanto Power Paola como yo teníamos mucho tiempo libre y pudimos como concentrarnos 6 meses enteros en el libro, y eso hizo que un libro que tal vez nos hubiera llevado 5 años en nuestra vida normal pudiera realizarse en ese corto plazo. Fue muy un fruto de la pandemia, y también fue un fruto de esto, ¿no? También de la comunidad, ¿no? Porque fue un proyecto que un poco me lo incentivó Futurock, y que tal vez yo desde mi casa nunca lo hubiera planificado. Claro, porque aparte digo, el libro, para quien no lo leyó o no lo vio, hace visible, pone en valor, muestra la historia de las mujeres en el rock, digamos, mujeres que hicieron historia en el rock, en todo caso también podría ser mejor dicho. Y eso también tiene que ver con otro compromiso que también forma parte de todo este universo. Sí, tiene que ver un poco, a mí me pasa que a veces tenemos estos discursos dando vuelta, ¿no? Sobre la visibilidad o la representatividad, y a mí me parece que para que esos discursos puedan llevarse a cabo, a veces hay 1 millón de satélites alrededor que tienen que estar ahí sostenidos en la estratosfera.
si no están esos satélites no puede suceder ese cupo o esa representatividad. Y uno de esos satélites tiene que ver con la revisión histórica de lo que pasó, ¿no? Claro. Cuando vos empezás a mirar para atrás y te das cuenta que la historia de Elvis no existiría si no fuera por esta o esta mujer, decís, las mujeres fueron muy importantes en la historia del rock. No es que tienen que ser importantes o hay que darle espacio. Hubo un momento donde casi todo el espacio que había en el rock era de mujeres. Ya estaban, entonces, claro. Ahí decís, ¿y por qué dejó de ser así? Y cuando empezás a descubrir el por qué y empezás a descubrir el cómo, ahí empezás a entender un poco sobre desigualdad de género en el arte. Por lo menos yo, ¿no? Empiezo a entender y digo, no es una conspiración. Y está todo ahí escrito, ¿viste? La historia. Lo que pasa que te das cuenta también que antes de internet el boca en boca terminaba siendo un reflejo de tal revista o tal biografía que se repetía década a década, y esa revista y esa biografía tal vez eran escritos por un periodista que decidía dejar a estas chicas afuera porque le parecía más pintoresca la historia de otra forma o lo que sea. Entonces, revisar la historia para mí también es parte de mirar para adelante, siempre, ¿no? Y bueno, en el rock esa deuda yo personalmente la tenía pendiente. Necesitaba ese librito con esas historias concretas que me explicaban cuán importante habían sido estas mujeres en la historia del rock. Por último, vos sabés que, bueno, estuve escuchando bastante tu discografía, las canciones, algunas las había escuchado, otras las actualicé ahora. Y escuchando Gauchito, hay una parte que dice, dormirás en paz ahora que todos rezan en tu altar, sentirás la soledad igual ahora que todos rezan en tu altar. Y vos sabés que de alguna manera me linkeó, yo aviso, tengo 63 años, o sea que tengo y escucho rock hace muchos años, a La muerte en la catedral de Lito Nevia, donde él dice, encontraron un hombre muerto en la catedral, ¿cómo harán esta vez? También pregunta, ¿cómo harán esta vez? Y la sensación que me dio tanto en tu canción como en aquella canción es esa cuestión de la desolación de lo religioso y lo inapelable. Por ahí no tuvo nada que ver, pero bueno, viste que uno hace sus asociaciones y quería comentarte eso porque desde que sabía que iba a hacer la entrevista, está sonando en mi cabeza esa parte de Gauchito. No, es re loco porque la canción de Victoria que decís, ni siquiera la tengo en mi registro. Pero la verdad que Gauchito es una canción que es un poco habla de una temática un poco más actual, de que bueno, a veces es medio raro explicar las canciones porque sobre todo esa canción tiene como un montón de frases que no son tan metáforas, que son bastante explícitas con respecto a de qué hablo, y cuando digo de qué hablo un poco se destruye la poesía. Claro. Pero tiene que ver más con tal vez con la venta de los ideales, ¿no? Uh-huh. Como de qué podemos ser capaces con tal de inmortalizarnos. Y habla un poco más de eso, ¿no? Y también hay algo de Gauchito Gil últimamente, claro, que se empezó como a volver como un símbolo como popular en todos los ambientes, ¿no? Como antes era como una imagen mucho más folclórica y pagana de las rutas y de el norte argentino. Claro, y la cosa más local, ¿no? Sí. Sí, últimamente entras a un café en Palermo y tenés un sticker de Gauchito Gil. Claro. Entonces un poco hay algo de la canción y del Gauchito que hablan un poco de eso, ¿no? De la cartonización de los ideales. Bien. Barbie, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Si tuvieras que invitar a la gente a que se acerque a ver y a escuchar y a compartir el diario de canciones, ¿qué les dirías? Les diría que la verdad que el diario de canciones
fuimos comprobando con Paula a lo largo del país que es una gran forma de pasar la noche con amigues, con tu pareja, inclusive a solas. Es mucho más que una noche de música, es una noche de música y de historias y de charla. Y la verdad que inclusive mucha gente a veces nos viene a ver y no conoce a Paula o no me conoce a mí o nos conoce muy poco y no he recibido todavía quejas. Bien. Lo recomiendo un montón el show. No hay libro de quejas, o hay libro de quejas y está en blanco. Está ahí impoluto todavía, no sé, siempre son mensajes de pura felicidad. Así que yo recomiendo mucho que vengan al Diario de Canciones a unirse a nuestra aventura. Barbie, muchas gracias por esta entrevista. Sé que estarás muerta, estarás cansada porque, bueno, tuvo varias etapas la realización de la entrevista. Te agradecemos esta posibilidad de charlar. Gracias a vos por la paciencia. Ahí estaba. Bueno, Barbie Recanati, entonces, aquí en Cultura en Movimiento.